Cuando me convertí, teníamos mucha relación con dos mujeres, dos hermanas, dos creyentes de Santander. Eran mujeres mayores que amaban al Señor y recuerdo que muchas veces les oía decir: wow, estuvimos en una conferencia o estuvimos en la reunión o tal, y fue tremendo. Fue tremendo porque la alabanza estaba conectada con la predicación. La persona que dirigía la alabanza estaba conectada con la persona que presidía. Se notaba que era el Espíritu Santo el que estaba dirigiendo, ¿no? Y yo me acuerdo, yo estaba recién convertidito, y aquellas cosas me sorprendían, ¿no? Era como wow, ¿no? En medio de lo que el ser humano hace, en medio de lo que nosotros supuestamente disponemos o proponemos durante la semana, con la predicación, con la alabanza, pues Dios está actuando, ¿no? Y está dirigiendo a dos personas diferentes, o a tres, las que participen en la reunión, los está dirigiendo en la misma línea, ¿no? Y muchas veces nos pasa, no sé si os fijáis, que dirige a la alabanza Junior, Eduardo o yo, o prediquemos Eduardo o yo, hay un tema, ¿no? Hay un tema. Y aunque es cierto que a veces nos reunimos, Eduardo, Lupe, Eva y yo, y pensamos, ¿no?, por dónde ir, qué temas tocar, pero no me refiero exactamente a vamos durante un mes a hablar de la ofrenda, por ejemplo, ¿no? Pues parece que siempre se habla de esto, el Señor estaba dirigiendo. No me refiero a eso. Me refiero al hecho de que, por ejemplo, Eduardo ha orado ahora y ha dicho: Señor, dirígenos, porque necesitamos que seas tú quien nos dirijas, ¿no? Necesitamos seguirte. Necesitamos, porque nosotros somos torpes, nos equivocamos, y necesitamos, aunque sea de lejos, porque nada nos merecemos, pero seguirte, que tú dirijas nuestros pasos. Y cuando suceden cosas así, y el que va a predicar lo escucha, dices: jo, qué bien que el Señor está un poco enfocando ya el tema, ¿no? Y el tema va por ahí. No sé si os habéis fijado, ya os lo hemos dicho, que llevamos ya como 3, 4, 5, 6 semanas quizás tocando el tema de la iglesia, lo importante de la iglesia, lo que supone la iglesia, que somos iglesia, que sin ti, que sin mí. Hay una canción, ¿no?, que dice así. No, que sin ti, que sin mí no hay iglesia. No hay iglesia local, ¿no? Venimos hablando mucho de esto, el compromiso, la cercanía que necesitamos, la comunidad que tenemos que ir formando, la preocupación de los unos por los otros, ¿no? Y venimos durante semanas predicando de esto, y es cierto que hay muchos temas para tocar sobre este asunto, ¿no? Pero estamos incidiendo en esto. Y esta semana escuché una noticia triste, que, bueno, os voy a leer. Bueno, os voy a contar. No recuerdo la ciudad. Ha sido en España. Una mujer está en el tanatorio despidiendo a su hijo que ha fallecido. Hijo joven. Y mientras está en ese tiempo de duelo, en el tanatorio, te puedes imaginar, ¿no? Si es duro despedir a gente mayor, imagínate lo que tiene que ser enterrar a un hijo. Mientras esta mujer está en el tanatorio velando el cuerpo de su hijo, llega una noticia al tanatorio, y es que el otro hijo de esa mujer acaba de fallecer en un accidente de coche. Cuando la policía, así lo presentaban en la noticia, seguramente han quitado algunos datos para que sea más impactante, ¿no? Sabes cómo son los periodistas. Pero cuando la policía se presenta en el tanatorio y empiezan a contrastar, que es lo que querían ver, empiezan a contrastar los datos, los apellidos, hijo de, hermano de, y ven que el otro hermano está allí de cuerpo presente, no saben cómo decirle a esta mamá que acaba de perder a su segundo único hijo ya. Y
estábamos Eva y yo leyendo esta noticia tiene que ser terrible, ¿no? Tiene que ser terrible. Y se vino algo a mi mente. Me puse a pensar y dije, la vida es dura, es cierto, ¿verdad? La vida es dura. La vida es dura por causa del pecado, la vida es dura por causa de las decisiones mal tomadas de los hombres. Algunos le echan la culpa a Adán y Eva, pero si vienes de vez en cuando a esta iglesia te darás cuenta de que venimos predicando durante mucho tiempo que si en vez de Adán y Eva hubieran estado Anita y Pablo, hubieran hecho lo mismo. ¿A que sí? O si hubiéramos estado Eva y yo, hubiéramos hecho lo mismo. ¿Y qué te voy a decir si hubieran estado María José e Indalencio? Eso hubiera sido ya el desastre total, pero más por Inda que por María José. Eso hubiera sido ya, Eduardo, o sea, hubiera haber cambiado, permitidme la broma, la mitad de Génesis. Había que haber añadido un montón de capítulos más para añadir los pecados de los que montan en KTM. Eso hubiera sido ya brutal. Bueno, la vida es dura, la vida es complicada, no vamos a negarlo. La vida está llena de situaciones que no nos agradan. Igualmente que la vida puede estar llena de sorpresas de parte de Dios que nos sorprenden y que nos agradan cada día. Y yo pensaba y digo, wow, qué dureza para esta madre, cómo levantar cabeza, cómo levantar cabeza. No quiero ni haceros pensar, que imagináis por un momento que nos sucede esto. No quiero ni pensarlo, o sea, ni deciros, poneros por un momento, no quiero ni que os pongáis por un momento en esa situación. Pero me puse a pensar y dije, ¿qué puede tener esta mujer en la vida que le pueda hacer levantar la cabeza? Seguir animada, tener ganas, deseos de vivir. Conocemos a una mujer, muchos de vosotros conocéis a esta mujer, que perdió a sus 2 hijos en un solo año. Y un día estaba sentada en el salón de su casa y cuando se dio cuenta estaba en la cocina con un cuchillo en la mano y con el cuchillo en las venas. Y despertó de ese trance, y eso es real. Ha sucedido una persona muy cercana a nosotros. Y de repente despertó de ese trance, shock, llámale como quieras, y escuchaba una voz que decía, hazlo, hazlo, mátate, mátate. ¿Te puedes imaginar lo que puede suceder en el corazón, en el alma, en la mente de una persona que ha vivido algo así? El asunto es que tenemos 2 formas de vivir la vida. Una, sorteando estas dificultades, vivir en la vida como si fueses un coche que va contra dirección. El otro día iba yo con alguien en un coche y le contaba cuando Eva se metió en contradirección en un carril aquí. Y su madre gritaba, ¿qué hacen todos estos locos? ¿Qué hacen todos estos locos? Y fue Eva, recién sacada el carnet de conducir, y la primera vez que conducía por Palencia, sabéis que ellos vivían en Saldaña, y en el puente el puente que tenemos aquí, de la avenida Valladolid, este puente, antes podías salir desde la Huerta Guadián, llegabas al final de la calle y podías girar a mano izquierda, ¿os acordáis? Era un peligro, eso al final lo quitaron, hicieron de una sola dirección. Pero cuando tú girabas, tenías 2 carriles que venían, que tú tenías que cruzarlos y enganchar a los 2 siguientes, que eran los que venían hacia aquí, hacia el polígono. Bueno, pues Eva contó 1 y 2, y se metió por el segundo carril de los que venían hacia acá. Te puedes imaginar sorteando con su ZX Aura 1400 gasolina, con alerón, color rojo, sorteando los coches que venían y su madre al lado, a los que conocéis a Pilar, podéis imaginar la situación, ¡locos! ¿Qué hacen estos locos? Que nos van a matar. Pues podemos vivir la vida así, sorteando situaciones, o vivir una vida en la voluntad y el propósito de Dios. No sé si me estoy explicando. ¿La vida es dura? Sí, no vamos a ser
No somos extraterrestres, vivimos en la vida, ¿vale? Sabemos que la vida es dura. Pero tenemos dos opciones, tenemos dos caminos a seguir. El camino de vivir sorteando las dificultades, así como si nos estuvieran disparando y tener que ir escondiéndonos, o vivir la vida en el propósito de Dios. Es lo que pensaba el otro día y a los creyentes nos alivia el saber y el experimentar día tras día que la esperanza que nos espera es mayor que lo que estamos viviendo aquí en la tierra. ¿Sí? Es cierto. Fijaros, sabemos como creyentes que es Dios el que puede influenciar nuestros planes. Es Dios el que puede influenciar nuestros planes. De hecho, es Dios el que influye en nuestros planes. De hecho, la gran diferencia cuando tú ves a un creyente que está pasando por dificultades y un no creyente, es que el creyente sabe, como supo Job al final de sus días, que era Dios el que estaba obrando en su vida y haciendo que todo fuera para la propia gloria de Dios y para la transformación de Job. Es la gran diferencia. La gran diferencia entre vivir sin esperanza es que vivimos apesadumbrados, vivimos con la pesadez de las cosas que nos suceden. Cuando conocemos a Dios, sabemos que todo lo que nos sucede, sucede para bien. Y es Dios el que está obrando, aunque sea malo. Es Dios el que está obrando para transformar nuestra vida. También ocurre otra cosa, por dar un poco más de luz a lo que Anita pregunta. También ocurre una cosa, cuando no tenemos a Dios en nuestra vida, cuando no somos creyentes, cuando no le pertenecemos a Dios, hablando así de claro, Satanás puede jugar con nuestras vidas. Cuando le pertenecemos a Dios, cuando somos una propiedad de Dios, solamente sucede en nuestra vida aquello que Dios permite que suceda. No sé si os acordáis, pero estaban los discípulos allí medio planeando cosas y Jesús les dice, si supierais que hoy se ha presentado Satanás a pedirme tu vida, Pedro. Le tuvo que pedir permiso. Le pidió permiso para zarandear a Pedro. Entonces, cuando nosotros somos propiedad de Dios, todo lo que nos sucede es para bien. Así dice la Biblia en Romanos 8:28. Ahora lo vamos a ver, Anita. Todas esas cosas. Vamos a ir dando un poco más de luz. Me ponía a pensar, cuando escuchaba el testimonio, leía el testimonio de esta mujer, la noticia de esta mujer, en la vida de Noemí, ¿verdad? Parece que sucedió lo mismo, ¿no? Noemí, su esposo, se van de Belén de Judá, se van a la tierra de Moab porque hay hambre en Israel, en Judá. Se marchan y en el transcurso de 10 años, desde que muere su esposo hasta que mueren sus 2 hijos, pasan 10 años. Relativamente un periodo corto, ¿no? Se muere tu esposo, en lo que tratas de recuperarte se muere tu primer hijo, en lo que estás tratando de recuperarte se muere tu segundo hijo y encima estás en una tierra lejana, donde no tienes a nadie prácticamente. Bueno, en este caso tenía a Ruth y a Orfa, ¿no? A sus nueras, se habían casado con sus hijos. Pero hay una palabra en el libro de Ruth en el que dice que después de que había sucedido esto, Noemí se encontró desamparada. Noemí se encontró desamparada. Y yo trataba de conectar o de pensar, se me venía a la mente esta mujer que ha perdido a sus 2 hijos con la vida de Noemí. De alguna manera hay conexión, ¿no? Pierde 2 hijos, se encuentra sola, se encuentra desamparada, triste, con dureza en su corazón. Y volvía yo a pensar lo mismo otra vez. ¿Vivimos en el propósito de Dios o simplemente vivimos sorteando dificultades? Y yo creo que es algo que los creyentes tenemos que tener claro y tenemos que posicionarnos. ¿Dónde quiero vivir? ¿Qué decisiones tengo que tomar? ¿Qué me hace vivir en el propósito de Dios y qué me hace vivir desamparado, sorteando y esquivando dificultades? Quizás mis decisiones. De hecho, no sé si os acordáis, hemos predicado alguna vez sobre Jefté, y su promesa equivocada. ¿Os acordáis de esto? Jefté, un general que el Señor le da la victoria y lo primero que hace es prometer que cuando llegue
a su casa, el primero que salga a recibirle, a este le va a matar y le va a poner como ofrenda a Dios. Hay dos líneas sobre esto. Mucha gente piensa que Jefté terminó matando a su esposa, a su hija, que fue la que salió, yo pienso esto, y hay otros que piensan que no, que terminó redimiendo, pudiendo comprarla por precio. Eduardo piensa esto. Y he estado leyendo sobre esto y es verdad, hay dos líneas. Hay gente que defiende una cosa y otra, y hay gente que pone sobre el tapete, sobre la mesa, las dos opciones y lo deja a elección del oidor o del lector de la Biblia. Pero, independientemente del final, fue una promesa equivocada. Imagínate Indalencio. Inda está, él lleva una empresa y de repente un día le pide al Señor: Señor, dame la oportunidad de cerrar este buen contrato con la Michelin, con la Renault, con quien sea. Buen contrato de poner cámaras de seguridad, vigilantes y demás. Ya te diré, Lea, dónde tienen cámaras para que no vayas, ¿vale? Entonces, él cierra el contrato, un contrato muy bueno, su jefe lo llama, lo felicita: Inda, eres un máquina. Y cuando cuelga el teléfono, Inda llega y dice: Señor, estoy tan agradecido contigo que en cuanto llegue acá a mi casa, el primero que salga a recibirme, lo voy a matar. Vaya decisión, ¿no? Vaya estupidez. Vaya estupidez. Pues eso fue lo que hizo Jefté. Y hemos hablado algunas veces sobre esto. He predicado un par de veces, un domingo completo, una predicación de un domingo sobre este tema. Y el caso es que nos hace pensar esto una y otra vez, en lo mismo, como creyentes, cómo vivir en el propósito de Dios, o cómo tener la certeza que vivo en el propósito de Dios, o cómo, qué versículos me dan la seguridad de que estoy viviendo en el propósito de Dios y no estoy viviendo, vete tú a saber lo que pase, y cuando me peguen un derechazo, me agacho, me muevo. No vivimos, no deberíamos de vivir de esa manera. Debemos de vivir con la seguridad que es el Señor que está dirigiendo nuestros pasos. A veces, vuelvo a repetir, tenemos que tomar decisiones correctas, ¿vale? Pero vamos a ir viendo cosas. En primer lugar, la pregunta es si Dios está haciendo bien su trabajo o no. En primer lugar, la pregunta es si el Señor sabe lo que está haciendo o no lo sabe. Te voy a contestar yo ahora mismo. Juan capítulo 16. Jesús, dándose cuenta de que querían hacerle preguntas, a mí me impresiona esta actitud de Jesús. Los discípulos están hablando cosas y sin que Jesús lo escuche, Jesús se acerca y les contesta lo que están preguntándose. Jesús le dice algo a los fariseos y ellos sueltan una pregunta y Jesús contesta lo que le da la gana. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban escuchar. Jesús les dice lo que necesitan escuchar, no lo que ellos quieren preguntar. Y vamos a ver ese detalle. Jesús, dándose cuenta de que ellos querían hacerle preguntas, les dijo: os he dicho que dentro de poco no me veréis y que un poco más tarde me volveréis a ver. ¿Es esto lo que os estáis preguntando? Jesús les dijo esto, Juan 16. Os he dicho que dentro de poco no me veréis, pero después, un poco más tarde, me volveréis a ver. Jesús está jugando con las palabras, ¿verdad? Y está diciéndoles a los discípulos lo que va a suceder. Y, primeras palabras, dándose cuenta Jesús de que los discípulos querían hacerle preguntas, les empieza a contestar. Y dicen los discípulos, en el versículo 30, hemos leído el 19, en el versículo 30, dicen los discípulos: ahora vemos que sabes todas las cosas y que no es necesario que nadie te haga preguntas. Por eso creemos que has venido de Dios. Wow. Jesús les lanza una palabra diciéndoles qué es lo que va a suceder, se retira, los discípulos empiezan a pensar y Jesús discierne en su espíritu. Jesús se da cuenta de que ellos quieren respuestas y se las da antes de que ellos le pregunten. Y los propios discípulos, los que están con Jesús,
los que llevan casi 3 años con Él, día a día, cara a cara, comiendo con Él, viviendo con Él, sacando monedas de dentro de peces, viendo la pesca milagrosa, viendo cómo sana enfermos, dicen, Jesús, nos damos cuenta de que eres enviado de Dios. Le dice exactamente, por eso creemos que has venido de Dios. Porque sabes todas las cosas, porque disciernes todas las cosas, porque conoces todas las cosas. Y antes de que alguien te haga una pregunta, ya sabes lo que le tienes que responder. Entonces parece ser que Dios no se equivoca. Parece ser que Dios sabe todas las cosas. Parece que Dios sabe todas las cosas. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿podemos dudar de lo que está sucediendo en nuestra vida? ¿Podemos dudar de que poner nuestra vida en las manos de Dios es lo mejor? ¿Es lo más adecuado? ¿Alinearnos con el propósito de Dios es lo mejor? ¿O vivir, ¿cómo se dice en español? Random, aleatoriamente, ¿no? O vivir aleatoriamente, o vivir a ver qué sale, ¿no? Hay unos vídeos estos días, los que usáis redes sociales, que hay un muchacho que va con su móvil por ahí y va al McDonald's o al Burger King o a algún sitio de estos y le dice a la chica, pregúntale a Siri un número del 1 al 100. Y la chica le dice, hey Siri, dime un número del 1 al 100. 27. Toma, $27 de propina. Eso es aleatorio, ¿no? A ver qué sale. Voy a tirar el dado y a ver qué sale. Pero Dios no juega a los dados. Dios sabe cada cosa. Dios tiene el control de cada cosa. Solamente hay algo que nos puede hacer salirnos de la voluntad y del propósito y del control de Dios. ¿Sabes lo que es? Solamente hay algo que puede sacarnos de la perfecta voluntad de Dios. Y no 100%. Porque cuando Dios se propone algo, lo suele conseguir. Permítanme, Él suele. Ese algo es nuestra cabezonería. Ese algo, ese alguien somos tú y yo, que decidamos salirnos del propósito de Dios. Y aún así el Señor volverá una y otra vez a buscarnos. Porque dice la palabra que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Y Dios va a venir una y otra vez a seguir tocando la puerta. Y Dios va a seguir una y otra vez. ¿Por qué? Porque somos su oveja, que nos salimos del redil. Y somos la oveja perdida. Y Él deja las 99 y se va a buscar. Cuando nos salimos del redil, cuando nos vamos de su propósito, el amor de Dios, permíteme explicarlo así, el amor de Dios no le va a dejar a Dios mismo mirar hacia otro lado y olvidarse de ti. Pero sí es cierto que nuestras propias decisiones nos hacen salirnos. Nos hacen, en vez de ir por el camino, te mostraré y te enseñaré, nos hacen irnos por el camino. Apúntalo y luego me lo preguntas. Bueno, ahí puede haber muchas cosas, ¿vale?, que te pueden hacer sentirte que Dios no te está escuchando. Pero mira, hubo un tiempo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, hubo un tiempo de silencio, en el que Dios no habló, en el que no hubo profeta, en el que no hubo líder, en el que no había nada, y hubo un silencio tremendo. Dios tenía un plan en ese momento, y ese momento fue silencio y preparar el camino y preparar el terreno porque Jesucristo venía. Y quiero recordar que fueron 300 o 400 años que hubo silencio, no hubo palabra de parte de Dios. Y la gente puede decir, ¿dónde está Dios? Vamos a hablar también sobre esto, aunque luego, si quieres, charlamos un poquito más en privado sobre eso, ¿vale? Pero vamos a hablar sobre eso porque, si os fijáis, hemos tocado ya el tema de Jefté. Y el tema de Jefté eran los sentimientos. Él se dejó llevar por un sentimiento, por un subidón. Voy a matar al primero que se presente. Realmente no fue una decisión correcta. Fue una decisión equivocada la que él tomó. Fue una ofrenda equivocada. Y a veces, y lo vamos a ver, a veces lo que nos sucede es que nos dejamos llevar más por lo que siento o lo que no siento que por la voluntad de Dios. La pregunta es la siguiente.
Si la Biblia nos dijera, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y tú lo entiendes hoy, ¿qué haces? Te repito, Hechos 16:31, Pablo y el carcelero de Filipos, y tú estás leyendo y de repente dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué haces? Creerlo, ¿no? ¿Lo has entendido? Has dicho, wow, esto es la palabra de Dios y Dios me está prometiendo esto. Y nunca más vuelves a sentir lo mismo al leer eso. Nunca más vuelves a sentir lo mismo. ¿Quiere decir que la promesa de Dios ya no es real porque no lo sientes? La promesa sigue siendo real. La promesa sigue siendo real. Aunque tú y yo no volvamos a sentir lo mismo, la promesa sigue siendo la misma, porque no depende de nuestros sentimientos. Depende de que Dios es soberano y cuando Él habla es sí. Pero luego nos quedamos 10 minutos charlando, Susana, ¿vale? Entonces, parece ser que Jesús, siendo Dios, sabía todas las cosas. Sabía todo lo que sucedía. Sabía lo que había en el corazón de cada uno y les daba a cada uno la respuesta que necesitaba. Entonces, si viendo este pequeño pasaje nos damos cuenta de que Dios sabe todas las cosas, si nos damos cuenta de que es el Señor el que realmente tiene el control de todas las cosas, qué mejor que dejar nuestra vida en sus manos, ¿o no? Qué mejor que dejar nuestra vida en sus manos, que alinearnos con su propósito, y vuelvo otra vez a repetir, qué mejor que alinearnos con su propósito y vivir en ese propósito de Dios y no dejarnos llevar por los sentimientos que hablábamos ahora, por los subidones como el de Jefté y tener que estar esquivando balas, ¿vale? De hecho, en cuanto al tema de los sentimientos, si guiarnos por sentimientos o guiarnos por el propósito y las promesas de Dios, podemos irnos a ver lo que le sucedió a David cuando estaba siendo perseguido por Saúl. Hay dos capítulos muy interesantes, 1 Samuel 22, 23 y 24. He tomado pellizcos de versículos. Dice, y se fue David de allí, a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que yo sepa, dice, lo que Dios hará de mí. El rey David está siendo perseguido por Saúl, porque Saúl lo quiere matar por todo la falta de amor, de perdón, la envidia y la locura en la que Saúl estaba cayendo, porque Dios ya había hablado que iba a ser David el que iba a ser el sucesor del trono de Israel. Y dice David, pone a sus papás a salvo, ¿verdad? Los lleva al rey de Moab, los pone a salvo y lo que le dice es, quédate con ellos, por favor, y cuídamelos, ya que yo no voy a poder estar cuidándolos, que tengo que estar huyendo de Saúl, ¿vale? Y cuídate de ellos, por favor, hasta que sepa qué es lo que Dios hará de mí. He apuntado, otra frase puede ser, hasta que yo sepa lo que Dios va a hacer conmigo. Otra forma para llevar el tema a donde quiero llevarlo. ¿Cuál será el propósito de Dios en mi vida? Por favor, cuídamelos, guárdalos, protégelos. Yo tengo que estar huyendo de Saúl. Posiblemente pueda que muera, puede que no muera. David estaba un poco sin saber qué iba a suceder hasta que sepa cuál es el propósito de Dios en mi vida. Posterior a esto, dice la palabra en Samuel, 1 Samuel, versículos 19, 21, capítulo 22, como he dicho antes, versículos 19 y 21. Dice, Saúl le manda a su guardia real matar al sacerdote y a la familia del sacerdote, porque no le gustaba lo que estaba sucediendo. Esta guardia real tiene temor, dice que nunca van a poner su mano encima de un sacerdote. Y entonces hay por ahí un tal Edog al que Saúl le dice, pues mátalo tú. Y dice, y a Nob, ciudad de sacerdotes, hirió a filo de espada este Edog.
así a los hombres como a las mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Dice, pero uno de los hijos de Ahimelech, que era el sacerdote, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David, y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Saúl venía en serio. Saúl se acababa de cargar a toda una ciudad de sacerdotes solamente por la herida que había en su corazón. Era capaz de matar a todo aquel que le dijera lo que no quería oír. Era capaz de matar a todo aquel que fuera en contra de lo que él creía que era era su propia voluntad, no era la de Dios. Así que Saúl venía en serio. Esto que ha sucedido es porque Ahimelech, el sacerdote, consultó a Dios qué iba a pasar con David. Imagínate, Cristina y Aarón están enfadados. Cristina viene y me dice, Carlos, ¿por qué no oras por mí? Y mira, necesito pan para comer. Se ora por ella, se la da pan para comer y Aarón se entera de que yo he orado, bendecido y dado de comer a Cristina. Y Aarón tiene poder y autoridad para hacerlo y se carga, me mata a mí, a toda mi familia, a todos mis descendientes y a toda la ciudad donde vivo. Eso fue lo que sucedió. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Abiatar, cuando se escapa, que no consiguen matarle, y se va donde David le cuenta lo que ha sucedido, David se da cuenta de que Saúl va en serio, de que Saúl viene dispuesto a acabar con su vida. Se ha sido capaz de matar a toda una ciudad simplemente porque uno de esa ciudad le ayudó. ¿Qué será capaz de hacer con él cuando lo encuentre? Que él es el problema real de la situación. ¿Qué va a ser capaz de hacer con él? Eso está en el corazón de David. Cuando Saúl me encuentre, me va a hacer lo mismo que ha hecho con los sacerdotes. Pero fíjate, vamos un poquito más adelante, para ver la diferencia entre los sentimientos y las decisiones correctas y esperar el propósito de Dios. Dice, entonces Saúl escogió a 3.000 hombres de todo Israel y fue a buscar a David y a sus hombres. Y por las peñas, dice, más escarpadas. Estamos en el capítulo 24, primera de Samuel. Y en su camino llegó a unos rediles de ovejas, cerca de las cuales había una cueva, dice, en la que estaban escondidos David y sus hombres. Saúl se metió en ella, dicen algunas versiones, para cubrir sus pies. ¿Sabes lo que significa eso? Para hacer sus necesidades. En Reina Valera dice para cubrir sus pies. Dios habla hoy, dice, para hacer sus necesidades. Y entonces los hombres de David dijeron a este, hoy se cumple la promesa que Dios te hizo de que pondría en tus manos a tu enemigo. Haz con él lo que mejor te parezca. ¡Wow! ¿No era el momento perfecto? ¿No era el momento perfecto? Estás guardado en una cueva, escondido, y de repente tu enemigo, el que te está persiguiendo, de repente entra a hacer sus necesidades. ¿Te puedes imaginar cómo se hacen las necesidades? ¿Te puedes imaginar cómo hacían antes sus necesidades? No había una puerta que ponía antes de usar, lávese las manos con gel hidroalcohólico y siéntese tranquilamente, posadito en la taza, sin moverse mucho, y luego lávese la... No era así. Era, búscate un rincón y dale uso a la imaginación. ¿Te puedes imaginar? ¿Vale? Mira, permíteme, ya sé que alguno va a decir, hoy en día, mientras cubrimos nuestros pies, hablando bíblicamente, tenemos nuestros móviles en la mano, ¿verdad? Y aprovechas el tiempo y vas viendo cosas. Antiguamente no podían hacer eso. Antiguamente estaban haciendo lo que estaban haciendo y su espada, su arma, sus cosas, las dejaban a un lado. ¿Te puedes imaginar que era la situación perfecta para que David hubiera acabado con Saúl? Era el momento perfecto para que David hubiera acabado con Saúl. David tiene esto en su corazón. Me está persiguiendo sin motivo porque no le he hecho nada. 2. Acaba de matar a toda la ciudad de sacerdotes de Dios y viene tras de mí. Me va a hacer lo mismo en cuanto tenga la oportunidad. Y 3.
David tiene a todos sus valientes detrás diciéndole, acaba con él, acaba con él. Es tu momento. Dios te habló y te dijo que Él pondría a tus enemigos debajo de tus pies. Es el momento, es el momento. ¿A qué más tiene que esperar David? Dime la verdad. ¿A qué más tiene que esperar David? Las situaciones se le ponen de cara. Puede acabar de un plumazo con todos sus problemas. Puede decir, este es el momento que Dios me ha dado para acabar con esta situación. Y aún así David no le pone la mano encima. Solamente hace una cosa, y es cortar un poquito, dice, con mucha precaución, para que no se diera cuenta, un pedacito de la capa de Saúl. Solamente cortó un pedacito de la capa de Saúl, como testimonio de te he tenido a tiro. He podido acabar contigo y no lo he hecho. ¿Por qué motivo? Después David lo dice, no puedo tocar a aquel que Dios ha puesto como rey. No es mi labor acabar con alguien que Dios ha puesto como rey. Y si el propósito de Dios es ponerme a mí como rey, que sea Dios el que se encargue, no seré yo el que me ponga a mí mismo por rey. ¡Guau! El otro día leí algo y dice, las cosas tienen un precio, las personas tienen valores y si no tienes valores, algún día tendrás precio. Es muy buena frase, ¿verdad? Si no tienes valores, algún día llegará alguien y te comprará, pondrá precio y seremos capaces de vender lo que somos por una cantidad. Todo apuntaba a que era el momento que David podía hacer justicia a lo que estaba sucediendo. Todo apuntaba a que era el momento en el que David saliera con la cabeza de la cueva y dijera, ya no hay Saúl, ahora yo soy el rey, que Dios lo dijo. Y no lo hizo. No se dejó llevar tampoco por las voces que le decían, ve, es el momento. Solo cortó la punta, con mucho cuidado, de la capa de Saúl. Después de esto salió Saúl de la cueva y salió David detrás y le llamó, Majestad, he tenido oportunidad y no lo ha hecho. ¿Por qué está haciendo caso a aquellos que le dicen que tiene usted que acabar conmigo si yo no he levantado ni mi voz siquiera contra usted? Pero bueno, podía continuar la historia más adelante. Pero hay algo que dice David. Lo he dicho ya, pero quiero leerlo. Dice, el Señor me libre de levantar la mano contra mi Señor el Rey. Si Él es Rey, es porque el Señor lo ha escogido. De este modo refrenó David a sus hombres y no les permitió atacar a Saúl, el cual salió de la cueva y siguió su camino. Si David hubiera matado a Saúl, podríamos decir que, ahora que conocemos la historia, ¿no? Y ahora que más de la mitad de aquí somos santos y conocemos todo también, ironía, modón, hubiéramos dicho, David se equivocó como Jefté, tomó la decisión equivocada, hombre, pero ¿quién era él para? ¿Verdad? Pues con esto en nuestra mente, pensemos que realmente David hizo lo correcto y se alineó al propósito de Dios. Y no se dejó llevar por sus sentimientos. No se dejó llevar por sus sentimientos. Hizo lo correcto. Hizo lo correcto. Si tenemos dudas de dejar que sea Dios el que dirija nuestras vidas, si quizás es lo mejor o no es lo mejor, o si todavía estamos en los procesos de dejarnos llevar por nuestros sentimientos. Hay personas que nos dejamos llevar por nuestros sentimientos. Yo levanto la mano, yo soy uno de ellos. Yo tengo que luchar todos los días contra mis propios sentimientos. A veces para bien y a veces para mal. Pero somos así. El ser humano somos así. Dios nos hizo así. Yo recuerdo hace muchísimos años, cuando decidí irme a hacer el servicio social a Madrid, a una comunidad cristiana, en vez de hacer la mili, me hice objetor de conciencia
y me fui a cumplir el servicio social a una comunidad en Madrid. Esta comunidad estaba reconocida por el Estado como de utilidad pública y se podía hacer ahí el servicio social. Cuando llegué, lo primero que hice fue irme a una librería cristiana en esa semana, compré un montón de postales con versículos bíblicos y escribí un mensaje a cada uno de mi familia, a mis padres, a mis tíos, a Eva, a diferentes personas, para enviárselo, un saludo, hola desde Madrid. Antes se hacía estas cosas, los que solamente sabéis usar Facebook, Instagram, correos electrónicos y estas cosas, antes escribíamos papeles, y esos papeles por la parte de atrás tenían fotografías y a veces ponían cosas bonitas, ¿no? Como yo, el Señor, te cuido y tal y cual. Entonces lo aproveché para mandárselo y que recibieran un saludo, y no solamente eso, sino que pudieran darle la vuelta a la postal y vieran un versículo bíblico, con el deseo de que pudieran leer una porción pequeña de la palabra de Dios. Y recuerdo que entró un responsable de esta comunidad y me dijo, Palencia, porque ahí te llamaban por la ciudad de donde eras. Había muchos Carlos, había muchos Migueles, había muchos tal, pocos Leandros, eso sí. Pero había muchos, entonces al final era pues Carlos Palencia, Miguel Salamanca, Juan Oviedo, al final era así, ¿no? Palencia, ¿qué haces y tal? Digo, nada, escribiendo cartas a mis familiares y tal y cual, no sé qué. Y me dijo, bah, sentimientos. Dios no obra con sentimientos. Y me quedé hecho polvo. Y dije, estaré haciendo mal. Y estoy a punto de dejar lo que estaba haciendo. Porque alguien, un responsable, me dice, esos son sentimientos y eso no vale para nada. Pero luego lo pensé y dije, si tenemos sentimientos es porque Dios nos ha construido, fabricado, hecho con sentimientos. El problema es cuando usamos más los sentimientos, cuando nos dejamos llevar por los sentimientos. El otro día con los jóvenes veíamos en Proverbios 15 el problema de dejar que nuestra lengua diga cosas que no tienen que decir y de sacar por nuestra boca cosas que no debemos. ¿Pero acaso la lengua es mala? No. Solamente nos dice Santiago que tenemos que refrenarla y aprender a manejarla. ¿O no? No, como la lengua es mala, mira, Dios me dio una lengua, tengo que aprender a usarla. Con los sentimientos ocurre lo mismo. Entonces, dejémonos llevar por los sentimientos para tomar decisiones o alineémonos con el propósito de Dios para tomar las decisiones correctas. Y vamos a ver versículos. Uno de los mejores versículos de la Biblia para mí, el Señor dice, Salmo 32:8, mis ojos están puestos en ti y yo te daré instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino que debes de seguir. Dice, no seas como el mulo o el caballo que no pueden entender. Y hay que detener su brío con freno y con rienda, pues de otra manera no se acercan a ti. Te mostraré y te enseñaré el camino por el cual tú debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¡Wow! Es una promesa increíble. Si aquel que fue capaz de crear el mundo con el chasquido de sus dedos, con pronunciar su palabra, te está diciendo, te cuido, te guío. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a necesitar? Posiblemente alinear nuestros sentimientos con el propósito y la palabra de Dios. Sí, ¿verdad? Porque vuelvo a repetir, nuestros sentimientos influyen en nuestras decisiones. Nuestros sentimientos influyen en nuestras decisiones. Cuando nuestros sentimientos estén alineados con la palabra de Dios, nuestras decisiones serán perfectas. Serán decisiones de Dios. El propósito de Dios, por si acaso te lo preguntas, no puede ser estorbado por nada ni por nadie. Y vuelvo a repetir, solo hay esa salvedad, que nos salgamos del camino de Dios y aún así Dios volverá y te dirá, ven. ¿Os acordáis? Volvemos a David. ¿Os acordáis cuando David se acostó con quien no debía? Después vinieron un montón de situaciones. Se acostó con quien no debía, quedó embarazada, esa mujer estaba casada, mandó matar al marido, tantas y tantas cosas, ¿no? Pecados, ole, pecados de quitarse el sombrero. Y David siendo rey, Dios manda al profeta y le dice, David, tengo algo que decirte. ¿Os acordáis de la historia, no? Si no nos vamos a ir de tiempo. Dios vino detrás de David y le dijo, David, te equivocaste.
David, la liaste. Te dejaste llevar por los sentimientos que nunca debiste de haber ni pensado. La concupiscencia, los deseos desordenados. Ni debías de haberte asomado a ver cómo se bañaba desnuda aquella mujer. Pero aún así, David, arrepiéntete. Porque tú eres mi hijo, yo soy tu Dios. Wow. El propósito de Dios no puede ser estorbado. Dice Job 42, 2. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Ningún propósito tuyo, oh Dios, puede ser estorbado. Eso declara Job. Eso declara Job. No, quizás Dios se está equivocando. No, quizás Dios no sabe bien lo que está haciendo. No, quizás el Señor está dormido. Salmo 121. Dios no duerme, cuida de su pueblo. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Ningún propósito tuyo puede ser estorbado por nadie. Así declaró Job. Proverbios 19, 21. Muchos pensamientos en el corazón del hombre, pero es el propósito del Señor el que prevalece. Muchos pensamientos, sentimientos nacen desde el corazón del hombre, pero solamente es el propósito del Señor el que prevalece. Trayéndolo a nuestra jerga de calle, ¿alguna vez escuchaste el hombre propone y Dios dispone? Pues ahí tienes otra versión actual del Proverbios 19, 21. El hombre propone y Dios dispone. Muchos pensamientos en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor es el que prevalece. Así que tampoco luchemos contra el propósito de Dios. Si entendiste el propósito de Dios, no luches contra el propósito de Dios. Porque por mucho que quieras, el Señor te va a hacer volver a su propósito. Y habría algo más triste todavía. Y es que Dios te tenga elegido, predestinado para hacer algo, y tú y mi cabezonería nos hagan salirnos de ese propósito de Dios y Dios tenga que elegir a otra persona para hacer aquello que había que hacer en aquel momento. Dios, su propósito prevalece. Si te preguntas si Dios tiene un propósito para ti, bueno, sí, hombre, yo le veo a Dios hacer cosas, hijo, miro a otras familias, miro a otras personas, miro a otros creyentes y digo, jo, qué cosas más guays hace Dios con ellos y conmigo no. ¿Será que Dios no tiene un propósito conmigo? ¿Será que yo no cumplo con lo que Dios tiene para mí? Perdón, con lo que Dios quiere. ¿Será que no doy la talla? ¿Será que no llego a calificar, como dicen por ahí? ¿No doy la nota? No doy la nota no es de dar la nota, sino de llegar a la nota correcta. Pues fíjate lo que dice Proverbios 25. Dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre. Pero el hombre entendido lo alcanzará. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar a Dios. Buscar a Dios. Buscar a Dios. Buscar a Dios para que nos revele. Para que nos revele cuál es el consejo que tenemos que seguir. Parecieran aguas profundas. Decía antes Susana, es que busco y tengo que volver a buscar y tengo que volver a buscar y tengo que seguir buscando y tengo que seguir clamando. Así es. Así es. El hombre entendido, aquel que entiende que tiene que buscar a Dios, este alcanzará los consejos correctos y adecuados. Así es. Filipenses 2, del 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solo cuando estoy presente, sino también ahora, cuando estoy ausente, ocupaos en vuestra salvación, con temor y con temblor, porque Dios es en vosotros el que produce tanto el querer como el hacer. Parece que Dios pone en nosotros el deseo de cumplir su propósito. Cuando tú tienes claro que algo viene de Dios, cuando has sentido que algo viene de Dios, cuando has orado,
cuando Dios ha confirmado, cuando Dios está revelando, no somos ni tú ni yo que hemos tenido una idea. No somos ni tú ni yo que de repente hemos dicho, hagamos esto y qué majos somos, cuántas capacidades tenemos. Dice la Biblia que es Dios el que pone tanto el querer como el hacer. Cuando te levantas por la mañana, hablo para los hombres, aunque me puedan juzgar de patriarcado, hablo para los hombres. Cuando te levantas un sábado por la mañana, un día medianamente libre, ¿no? Sábado por la mañana. Y de repente escuchas una voz que te dice, baja por el pan, vete a casa de mi madre, llama a mi hermana, mira a ver mi sobrino que ha llamado y dice que necesita. Y ven corriendo porque tenemos que ir a... Hay una voz que te está diciendo el querer y el hacer. Es una voz que te dice el querer y el hacer. Tienes ahí ese ángel de la guarda que Dios nos ha dado, nuestras esposas, que están diciendo y compra el pan, y haz no sé qué, y haz no sé cuál. Pues Dios es así. Cuando tú te pones delante de Dios y empiezas a escuchar, Dios empieza a hablarte de cuál es el propósito. Y no son tus propios sentimientos. Puede que a veces sí. Pero para eso luego está la palabra y está la multitud de consejeros que dice la Biblia. Para eso el liderazgo en las iglesias, para eso tienes hermanos mayores que te pueden ayudar a discernir cuál es el propósito. No para que te dirijan como un robot, sino para que te ayuden a encontrar cuál es el propósito de Dios para tu vida. Para tu vida. Dios pone tanto el querer como el hacer. Él inyecta en nosotros el propósito y después nos da las fuerzas para poder hacerlas. Si pensaste que no calificabas, lo siento, pero tengo malas noticias para ti. Dios tiene un propósito para ti. Y no depende de lo que sientas. Depende de la palabra de Dios. Depende de las decisiones y de la voluntad de Dios. Romanos 8:28, Anita. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Un versículo súper conocido, ¿verdad? Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¡Wow! ¡Wow! La verdad es que podríamos haber leído este versículo y habernos ahorrado 40 o 50 minutos de predicación, porque esto es el todo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, hasta lo malo, hasta las dificultades, porque Dios quiere hacernos crecer, Dios quiere hacernos meditar, Dios quiere hacernos buscarle, Dios quiere que aprendamos a depender de Él, Dios quiere que nos alineemos con sus decisiones. Y a veces Dios permite situaciones. Esto es, ¿a quiénes? A los que a su propósito son llamados. Leámoslo de la otra manera para volver al principio. Y sabemos que a los que no aman a Dios, todas las cosas les son aleatorias. ¿Por qué? Porque no han sido llamados. O mejor dicho, porque han sido llamados pero no escogidos. O mejor dicho, porque han sido llamados, se les ha dado la oportunidad de ser escogidos, pero no han querido aceptar a Dios como Señor. Sí, es así, es así. ¿Cuántos de aquí nunca han tenido una dificultad? ¿Cuántos nunca han tenido una dificultad? ¿Cuántos han tenido dificultades? Y una vez que has pasado esas dificultades, ¿qué dices? Gracias a Dios que me ha ayudado, he podido ver su mano, he podido ver su gloria, he podido ver su... ¿cómo llamarlo? Ayúdame. Su omnipotencia, su voluntad, y no solo eso, sino que me ha ayudado a ser distinto, a ser mejor, y sobre todo, a ser cada día más igual a Jesús. Es así, es así. Y no solo eso. Segunda de Timoteo 1:9, y vamos a terminar con esto. Segunda de Timoteo 1:9. Quien nos salvó, está hablando del Señor, quien nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo.
no conforme a nuestras obras. Nada podíamos hacer para ser salvados, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de todos los siglos. El propósito de Dios no solamente fue salvarnos. Ese es el mayor de los propósitos. Ese es el mayor de los regalos. Esa es la mayor de los milagros y el mayor de las obras que Jesús pudo hacer. Pero el propósito de Dios no solamente fue salvarnos. En el propósito de Dios entra santificarnos, transformarnos y mostrarnos cuál es el propósito para nuestra vida. Mostrarnos cuál es el propósito para nuestra vida. Déjame hacerte una pregunta. Cuando recibiste a Jesús en tu corazón, cuando entendiste que eres pecador, cuando supiste que hay pecado en tu vida y que el camino que te esperaba era el camino de la perdición, camino de muerte, camino de infierno eterno, y aceptaste a Cristo como Jesús en tu corazón, si el propósito del Señor fuera única y exclusivamente salvarnos, en ese mismo instante hubieras sido arrebatado, arrebatada. Hubiéramos sido arrebatados. Porque si el propósito solamente era salvarnos, ya estaba hecha la labor. Pero si estamos aquí, es porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Si alineamos nuestros sentimientos con la palabra del Señor, estaremos alineados con su propósito. Tomaremos las decisiones adecuadas. No caeremos en el error de Jefté, no caeremos en el error de Saúl, no caeremos en el segundo. Encima, David, parece que David tenía que tener aprendida ya la lección, ¿no? No, hizo bien en no matar a Saúl, pero después cuando fue rey se relajó y tomó a la esposa que no debía. Tampoco podemos relajarnos. Dios está llamándonos a alinearnos con su propósito para el que fuimos creados. A todos y a cada uno de nosotros. No unos sí y otros no, sino a todos. A todos. A todos. Te digo una cosa, por muy desastre que pienses que eres, Dios tiene un plan. Por muy mal que pienses que has hecho las cosas hasta el día de hoy, Dios está diciendo, sigo queriendo poner en ti tanto el querer como el hacer. Porque aunque tú propones, yo dispongo. Así dice el Señor. Así dice el Señor. Vamos a ponernos de pie, por favor. Eduardo. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que siga revelándonos aquello que necesitamos. Pero vamos a ser humildes. Somos humildes, amén. Muchos de nosotros estamos aprendiendo a ser humildes precisamente porque todas las cosas nos ayudan para bien. Y a veces el Señor nos coge de aquí atrás, nos zarandea, nos revuelca un poquito por aquí y por allá, nos vuelve a poner de pie y dice, acuérdate que cada vez que pienses más de ti de lo que deberías, estoy aquí para recordarte que todas las cosas suceden para bien. Vamos a seguir siendo humildes. Y vamos a pedirle que sea el Señor el que nos revele su propósito.
no porque nos lo merezcamos, no porque Él no pueda contar con otros, sino porque, como el Señor le dijo a Faraón, te he elegido a ti y te he puesto en el lugar que te he puesto para que todo el mundo sepa que yo soy Dios. Hasta sus enemigos Dios utiliza para que sepa todo el mundo quién es Dios. Así es. Puedes verlo en Éxodo. Así le dice el Señor a Faraón. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Dios, por tu presencia, por tu amor por cada uno de nosotros, Rey. Porque tu palabra nos enseña, Señor, que los últimos serán los primeros. Y que aquel que pone la vida por sus hermanos, este es mayor que el resto. Así que cuando nos sentimos inútiles, cuando nos sentimos menos que otros, es cuando tú te agradas, Dios, de nosotros. Y aunque nos sintamos inútiles y menos que otros, queremos que sea tu Espíritu quien dirija nuestros pasos, Señor. Ayúdanos a mantener nuestro carácter, nuestro yo sujeto a tu palabra, Señor, y a no dar rienda suelta a nuestros sentimientos, para que seas tú quien puedas dirigir nuestros pasos, Dios. Queremos ser como David, el día que hizo lo correcto y no acabó con la vida de Saúl. No queremos ir caminar por la vida sorteando golpes, Señor. Queremos estar protegidos por ti y cuando vengan esos golpes encajarlos, sabiendo que todas las cosas ayudan a bien, de acuerdo al propósito que tú tienes en nuestra vida, Señor. Nos bendecimos los unos a los otros, así en la distancia, Señor. Porque eres tú el que tienes que tocar las vidas, no nosotros. Y aunque tu palabra nos enseña a imponer las manos, en este tiempo, Señor, queremos ser también responsables y obedecer a las autoridades y orar en la distancia, Señor, y bendecir esta congregación, bendecirnos los unos a los otros, bendecir, Señor, a aquellos que no están en estos días, que por trabajo, por vacaciones o incluso por decisiones equivocadas no están entre nosotros. Bendícelos allá donde estén, Señor. Bendícelos allá donde estén, Señor. Queremos ser una comunidad que vivamos al límite, Señor, siempre. Siendo capaces de darlo todo por ti y por el resto, Señor. Bendice cada familia, Padre. Guárdanos, te necesitamos. Bendice los que están enfermos. Bendice los que necesitamos que tú sigas tocando nuestra vida, Señor. Los achaques de salud. Guárdanos, Dios. Danos sabiduría e inteligencia para buscarte. Al principio Susana pedía oración, Señor, y oramos por ella para que tú la guardes y la bendigas, para que tú te encuentres con ella y ella se encuentre contigo, Señor, y puedas experimentar en el profundo de su corazón el perdón, la gracia, tus cuidados por encima de todas las cosas, Señor. No hay nada ni nadie como tú, Rey. Nada ni nadie como tú, Dios. Te necesitamos, Dios. Necesitamos que soples sobre nuestra vida, Dios. Necesitamos alinearnos contigo, Rey. En el nombre de Jesús.